La lógica dice que cuando una persona muere, no regresa del más allá. Por otra parte, se dice que los pocos que regresan, aquellos que miran la frontera entre la vida y la muerte, regresan con el alma llena de una sabiduría que no se enseña en libros. Hoy quiero que escuchemos esas voces, las de quienes por un instante dejaron de respirar y sin embargo sintieron más vida que nunca. Experiencias cercanas a la muerte. 3 palabras que encierran uno de los mayores misterios humanos. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo se apaga y sin embargo la conciencia parece seguir despierta? ¿Qué parte de nosotros trasciende cuando todo parece detenerse? Durante siglos la humanidad ha intentado comprender el momento en que el corazón deja de latir. Algunos creen que la mente se apaga y se acaba la función, como cuando desconectas la computadora, apagas la luz del cuarto y cierras la puerta. Para otros la historia continúa en otro plano. La verdadera vida empieza. Algunos hablan de un túnel de luz, de voces que los llaman, de una paz indescriptible. La ciencia cauta observa, mide, registra, pregunta, y a veces se sorprende. Porque hay casos documentados y verificados en los que la persona no tenía pulso, no había actividad cerebral, y sin embargo describe con detalle lo que ocurrió en la sala. Como si la conciencia, esa chispa misteriosa que nos habita, pudiera existir más allá del cerebro. El relato de alguien que experimentó una experiencia cercana a la muerte es más o menos así. Vamos a poner el caso de Alex. Alex tuvo un accidente de auto, su cuerpo quedó atrapado entre los restos de metal y durante minutos su corazón dejó de latir. Dice que flotó sobre sí mismo, que vio a los paramédicos trabajar, que escuchó una voz que le decía: aún no es tu hora. Era su madre fallecida quien salía a su encuentro. Luego vio un túnel, una luz cálida, familiar, y al final, una sensación de amor absoluto. Seres de luz a su alrededor. En ese lugar podía ver el pasado y el futuro. Todo era uno. Se dio cuenta que tenía que volver por el eco de esas palabras que le dijo su madre: aún no es tu hora. Cuando despertó en el hospital, lo primero que dijo fue: la muerte es una ilusión. Después de un paro cardíaco, el cerebro deja de funcionar al poco tiempo, ya que a los 10 o 15 segundos de la parada cardíaca ya no hay sangre que fluya al cerebro. Este ya no recibe oxígeno ni glucosa, por lo que se pierde la conciencia. Aunque la muerte de las células cerebrales puede tomar horas, la pérdida de conciencia ocurre en segundos. El electroencefalograma está plano, no hay actividad cerebral y por ende se dice que nuestra conciencia se ha ido, que dejamos de existir. Sin embargo, cientos de testimonios refutan esta idea de muerte física. 1 de cada 5 personas que sobrevive a un paro cardíaco afirma haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Y el 80% de esas personas transforma su vida luego de este evento. Algunos científicos, cuando alguien sin actividad cerebral tiene recuerdos vívidos, opinan que son proyecciones del cerebro al quedarse sin oxígeno, lo que se conoce como anoxia. Pero están claros en que hay casos donde las percepciones coinciden con hechos verificables. Eso lleva a pensar que la conciencia podría operar de forma independiente del cuerpo. Porque aceptar que la conciencia trasciende implicaría replantear toda nuestra comprensión de la vida y de la muerte. Hasta la fecha hay cientos de investigaciones de experiencias cercanas a la muerte. Las investigaciones comprenden a pacientes que han sufrido un paro cardíaco y en este estado, las personas tienen sus experiencias. Y según lo que ellos lo explican, sus experiencias son mucho más conscientes y vívidas que la propia realidad. Existen experiencias cercanas a la muerte que se dan no solo cuando las personas sufren un paro cardíaco, sino también
Estas experiencias son resultado de enfermedades terminales. La verdad es que no deberían llamarse experiencias cercanas a la muerte, sino una experiencia de muerte real, porque hay experiencias de personas cuyo electroencefalograma está plano, que confirman haber tenido experiencias conscientes durante este tiempo, experiencias que luego han comprobado. Por ejemplo, ven y detallan lo que los doctores y las enfermeras realizaban, saben lo que hacían y decían los familiares en el momento en el que lo estaban reanimando, etc. Cosas que no tenían por qué saber. Las experiencias cercanas a la muerte se repiten a lo largo del tiempo, sin importar la época, la religión de las personas que las han experimentado, el sexo, la cultura, la raza. La doctora Lujan Comas es médica anestesióloga, pionera en el estudio de la conciencia y presidenta de la Fundación ICLOVI, donde se realiza el mayor estudio de experiencias cercanas a la muerte de habla hispana. En la actualidad, ICLOVI se está realizando también estudios de experiencias cercanas a la muerte, y en su consejo de científicos asesores de la investigación constan muchos científicos como el mismo Pim van Lommel, entre otros. Pim van Lommel es un cardiólogo holandés que ha realizado el estudio más destacado de experiencias cercanas a la muerte y el cual ha sido publicado en Lancet. Pim van Lommel, tras más de 40 años de trabajo como cardiólogo y haber estudiado a cientos de pacientes en 10 hospitales diferentes que habían sufrido paradas cardíacas, pudo confirmar que las experiencias cercanas a la muerte eran reales. Gracias a que las experiencias cercanas a la muerte, las personas afirman haber conservado su conciencia de su existencia, además de haber experimentado innumerables experiencias místicas que dan evidencia la presencia de la conciencia incluso después de la muerte. Tras sus estudios sobre estas experiencias, Pim van Lommel menciona: a menudo es necesario tener estas experiencias para que la gente piense en la posibilidad de experimentar la conciencia independientemente del cuerpo y se dé cuenta de que la conciencia probablemente haya existido y vaya a existir siempre, que todo y todos estamos conectados. Su estudio incluyó a 344 pacientes consecutivos que sobrevivieron a un paro cardíaco en 10 hospitales de los Países Bajos. En ese estudio encontró que aproximadamente el 18% de los pacientes informaron haber tenido una experiencia cercana a la muerte, y cerca del 12% describieron lo que él llamó una experiencia núcleo, que es una experiencia completa de conciencia expandida. La experiencia núcleo es aquella que contiene los elementos centrales de una experiencia cercana a la muerte, con coherencia interna, secuencia estructurada y una profundidad transformadora. Su análisis mostró que la ocurrencia de una experiencia cercana a la muerte no se correlacionó con la duración del paro cardíaco, la duración del coma o el tratamiento farmacológico, lo que según él debilita explicaciones puramente fisiológicas, como anoxia cerebral, para estas experiencias. Van Lommel argumenta que estas experiencias plantean un reto al paradigma materialista de la conciencia, ya que parecen indicar que la conciencia puede manifestarse incluso cuando la actividad cerebral es mínima o nula. En su interpretación, el cerebro no sería el productor de la conciencia, sino más bien un instrumento o interfaz que facilita su manifestación, mientras que la conciencia podría existir de forma no local. El estudio también incluyó un seguimiento a largo plazo, a 2, 8 y 10 años, de los pacientes, y halló que quienes habían tenido una experiencia cercana a la muerte mostraban transformaciones personales importantes. Cambio en la relación con la vida, menos miedo a la muerte, mayor apreciación de aspectos cotidianos. Van Lommel señaló además que vemos pocas experiencias cercanas a la muerte a pesar de muchos paros cardíacos, lo que sugiere que no todas las muertes clínicas generan este tipo de experiencias. Factores como la edad, memoria residual y otras variables podrían influir. Su trabajo fue publicado en una revista de alto impacto.
The Lancet en 2001, lo que le dio visibilidad y generó debate en campos de cardiología, neurociencia y filosofía de la mente. En resumen, la labor de Van Lommel apuesta por replantear nuestra comprensión de la conciencia humana, al sugerir que ésta podría trascender la función estrictamente cerebral, abriendo así preguntas relevantes sobre la muerte, la continuidad de la conciencia y la naturaleza del yo. Pim Van Lommel no solo realizó un estudio médico, sino que también desarrolló una reflexión espiritual profunda a partir de sus hallazgos sobre las experiencias cercanas a la muerte. En su libro La conciencia más allá de la vida, él menciona: la conciencia no depende del cerebro. La conciencia no es un producto emergente de la actividad neuronal, sino una realidad fundamental e independiente del cuerpo físico. El cerebro actúa como un receptor o filtro. El cerebro no genera conciencia, sino que la sintoniza o la canaliza, como una radio que capta señales de una dimensión más amplia de realidad. La muerte no es el fin de la conciencia. En su interpretación, las experiencias cercanas a la muerte muestran que la conciencia puede continuar existiendo cuando el cerebro esté inactivo o clínicamente muerto. Por lo tanto, la muerte sería una transición, no una extinción. La unidad de toda existencia. Muchas experiencias cercanas a la muerte describen una sensación de unidad con el todo, de amor incondicional y comprensión universal. Esto refleja la naturaleza esencial de la conciencia, una conciencia universal o no local de la que todos formamos parte. Las profundas transformaciones personales y éticas que siguen a una experiencia cercana a la muerte, como mayor comprensión, pérdida de miedo a la muerte, desapego material, serían indicios de una auténtica expansión de conciencia. Se propone aquí también una visión integradora en la que la espiritualidad no se opone a la ciencia, sino que la complementa, permitiendo comprender la conciencia como algo más amplio que los procesos biológicos. La conciencia es eterna y evolutiva. La conciencia es la base del ser, y la vida física es solo una manifestación temporal en un continuo proceso de evolución espiritual. En las palabras de Pim Van Lommel, la muerte no es el final, sino un cambio de estado de conciencia. Somos parte de una conciencia infinita donde no existe la separación. Otro investigador en el área de las experiencias cercanas a la muerte es Bruce Greyson, un psiquiatra y profesor emérito de la Universidad de Virginia. Se dedicó a estudiar fenómenos relacionados con la conciencia y la muerte. Su interés por las experiencias cercanas a la muerte comenzó en los años 70, después de oír múltiples testimonios de pacientes que habían estado clínicamente muertos y relataban experiencias profundas y coherentes. Una de sus aportaciones más importantes es la escala de Greyson, realizada en 1983, un instrumento clínico de 16 ítems diseñado para medir y clasificar las experiencias cercanas a la muerte. Se usa aún hoy en estudios clínicos y psicológicos en todo el mundo. Esta escala evalúa 4 dimensiones principales. La primera es la cognitiva, la segunda la afectiva, la tercera la paranormal o trascendental y la 4 es la de reingreso o transformación. En la primera, en la cognitiva, se ven parámetros como la sensación de claridad mental, aceleración del pensamiento, revisión de vida, tiempo distorsionado, sensación de poseer un conocimiento universal. En la segunda, la dimensión afectiva, se evalúan los sentimientos de paz, de amor o unidad, de percibir una luz brillante que irradia comprensión y amor. En la dimensión 3, la paranormal o trascendental, se evalúa la separación del cuerpo, si la experiencia ha tenido experiencias extracorporales, percepciones fuera del cuerpo, percibir escenas o sonidos reales mientras está clínicamente inconsciente, sentir que se pasa por un túnel o región oscura hacia una luz intensa, encuentros con familiares fallecidos o seres espirituales. La cuarta dimensión es la de reingreso o transformación.
Aquí las personas perciben una frontera o punto sin retorno, más allá del cual no se puede volver. Una dificultad para regresar al cuerpo o simplemente el deseo de no querer regresar. Cambio en la percepción de la vida o de sí mismo, transformación personal, nueva actitud ante la muerte, se pierde el miedo a morir o hay un cambio del concepto de la muerte. Todas estas dimensiones son evaluadas al momento de realizar estudios de si las personas han experimentado una SM o no. Mientras estudiaba el test de escala de Grayson, pude percatarme de una cosa. Las personas ven un túnel o región oscura que conduce hacia una región luminosa. Además se percibe una frontera o punto sin retorno, más allá del cual no se puede regresar. ¿Le resuena esta información con algún concepto de física? Lo primero que pensé es que era la descripción de un agujero negro, pero algo no cuadraba. En lugar de ser como un agujero negro en el que todo es succionado a su interior, en este caso, al llegar al límite u horizonte de eventos, la persona era expulsada al otro lado. No había retorno. Tratemos de ubicarnos. Visualizamos el túnel, entramos a él, caminamos en su interior, observamos una luz que parece ser una salida. Caminamos dirigiéndonos a ella, pero percibimos que en algún punto, si avanzamos, ya no podremos volver. No hay retorno. Estamos en el horizonte de sucesos del agujero. Claro, es un agujero blanco. Al mirarlo así, es como si describiéramos el interior de un agujero blanco. Y ese horizonte es el punto al cual la ciencia lo describe como punto límite, tras el cual todo es expulsado hacia la salida. Los agujeros blancos tienen base científica, parten de la misma base matemática que los agujeros negros. Las ecuaciones de relatividad de Einstein. Además, recordemos que algunas hipótesis dicen que los agujeros negros y agujeros blancos estarían unidos en sus singularidades por medio de un agujero de gusano. Este permitiría el paso de información de un lado a otro. Lo que yo estoy realizando aquí es un símil entre las experiencias espirituales y místicas, y en este caso las experiencias cercanas a la muerte, y los agujeros negros o los agujeros blancos en este caso, para tratar de dar una explicación a través de la ciencia a estas experiencias. No es la primera vez que me encuentro con similitudes de alguna experiencia espiritual con los mecanismos con los que funcionan los agujeros negros o su contraparte, los agujeros blancos. Veamos qué nos dicen los estudios sobre las experiencias cercanas a la muerte. El túnel no aparece en todas las experiencias cercanas a la muerte, pero sí en una proporción significativa. 1 de cada 3 personas que han tenido las experiencias cercanas a la muerte han visto este túnel. Algunos investigadores sugieren que puede representar una transición visual o simbólica, desde la percepción fisiológica de hipoxia hasta una experiencia de paso espiritual. En relatos más espirituales, el túnel es descrito como un canal de energía o puente entre planos de conciencia. Lo que puedo darme cuenta que este estado de conciencia comprende un estado más allá de la conciencia cerebral que conocemos. Es la conciencia que está ligada más al campo unificado, la conciencia del yo superior, la cual parece funcionar a través de procesos cuánticos que aún no entendemos totalmente. Continuemos con las contribuciones científicas de Grayson. Grayson recopiló miles de testimonios de pacientes que estuvieron clínicamente muertos, es decir, sin pulso, sin respiración y sin actividad cerebral detectable. Entre sus conclusiones principales están: las experiencias cercanas a la muerte son experiencias coherentes y transformadoras, no simples alucinaciones. No dependen de creencias religiosas previas, ni edad, ni cultura. No pueden explicarse completamente por causas fisiológicas como anoxia, medicamentos o actividad residual del cerebro. Quienes las viven suelen reportar una pérdida del miedo a la muerte y un profundo cambio espiritual. Grayson, aunque prudente, sugiere que las experiencias cercanas a la muerte apuntan a que la conciencia puede existir más allá del cerebro. Dice que la evidencia acumulada pone en duda la idea de que la mente sea simplemente un producto del cerebro físico. En su libro
After. Un médico explora lo que las experiencias cercanas a la muerte revelan sobre la vida y el más allá, escrito en el 2021. Plantea que la conciencia podría ser no local, es decir, que trasciende los límites del cuerpo físico. Grayson tiene un enfoque espiritual y humano al respecto, mencionando que las experiencias cercanas a la muerte tienen un componente espiritual profundo. Promueven valores universales como la compasión, la interconexión y el amor incondicional. Llevan a las personas a reinterpretar su propósito vital. Como él mismo dice, no estudié las experiencias cercanas a la muerte para probar la vida después de la muerte. Lo hice para entender la vida misma. Grayson, quien es psiquiatra, mantiene una postura más empírica y neutral si la comparamos con los estudios de Van Lommel, pero reconoce que las experiencias cercanas a la muerte desafían los límites del paradigma materialista. Como reflexión final quisiera mencionar que desde niña me ha encantado escuchar historias de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Siento que hay algo sagrado en el límite entre el aquí y el allá. No importa si lo llamamos alma, energía, conciencia, hay algo que permanece. La muerte no es un final, sino un regreso, un paso más en la evolución del espíritu. Quizá ese más allá no esté tan lejos, sino muy dentro de nosotros, en esa parte que no se apaga, que observa, que ama, que sigue. Gracias por acompañarme en este tercer viaje entre mundos. Soy Mónica Bracho Bastidas y hoy hemos tocado el misterio de la conciencia que no muere, solo se expande. En el próximo episodio, Sueños que cruzan dimensiones. Exploraremos ese universo silencioso donde el alma habla en símbolos y mensajes. Porque dormir a veces es otra forma de despertar.